Evangelio de septiembre 20, 2014, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos otros más se le unían. Entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos les ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esta parábola? Y él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es un evangelio clásico, el sembrador. Y yo quiero definir solamente dos puntos. El primero, cómo es que Jesús, al ir caminando de pueblo en pueblo, es una fuerza de atracción. Se le van juntando gente y gente alrededor, porque lo quiere escuchar. Pero Él les aclara realmente lo que sucede. Con la figura del sembrador, que va sembrando la semilla, unos granos caen en el camino, otros en terreno pedregoso, otros entre espinos, y solamente unos cuantos en tierra buena. Podríamos decir que de 4 cantidades, el 75% va a caer en donde no va a funcionar. Solamente el 25%, si nos fuéramos en una relación así directa, cayeron en tierra buena. Y después les aclara a todos: el que tenga oídos para oír, que oiga. Solo me puedo imaginar a aquella gente sencilla escuchando aquello y pensando que la cosa estaba muy clara y creyendo que conocían lo que estaba diciendo el Señor. Seguramente ellos quedaron pensando efectivamente en las semillas. Pero los discípulos, que no alcanzaban a entender, se acercan y le preguntan: ¿qué significa? Él nos hace una advertencia a ellos y a nosotros que escuchamos esto. A ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino. ¿Por qué se nos ha concedido? ¿Por qué se los concedió a los discípulos y a nosotros también? Porque hemos aceptado la palabra. Porque nos atrevemos a escucharla con reverencia, como dice San Pablo. Ustedes han recibido la palabra no como palabra humana, sino como lo es en realidad palabra de Dios, palabra del Señor, en el caso del Evangelio. Por eso la queremos guardar. Y por eso nos acercamos, porque somos cercanos del Señor. Pretendemos ser sus discípulos. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Porque hay una profundidad en las palabras del Señor, y lo va a explicar. Dice: la semilla es la palabra de Dios. Fíjense qué imagen tan hermosa. La palabra de Dios es una semilla. ¿Qué hace una semilla? Una semilla tiene que caer en una tierra buena, que significa justamente nuestra conciencia. En términos semíticos diría un buen corazón. Y lo dice también. La conservan en un buen corazón, en un corazón bueno. Es decir, la conservamos en una buena conciencia, la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Y qué va a dar? Va a dar fruto. Si no, no sirve de nada la semilla. Si no da fruto, de nada sirvió. Esa es la medida de la bondad de nuestra fe. Dice: lo que cayó en el camino son los que escuchan la palabra, pero viene el diablo y se la lleva. Es decir, están descuidados.
no se preocupan por aquella palabra para cuidarla, para conservarla. Vienen el diablo y se la llevan, y se quedan sin ella. ¿Cuántas? La gran mayoría de las personas van a la misa el domingo, escuchan las lecturas y salen y se pueden preguntar entre ellos, ¿de qué trató el Evangelio? Ya no me acuerdo. Y acaban de salir de la iglesia. Otros, dice, los que cayeron en el terreno pedregoso, los que al escuchar la palabra la reciben con alegría. Claro, oír que no tenemos la condenación de la muerte es alegre, pero no tienen raíz. Cuando viene el momento de la prueba fallan. Y fallan porque no han profundizado, porque no han llegado a un convencimiento, a una convicción. Cuando nosotros queremos agarrarnos de una fe que solamente es un concepto, una idea, fallan. Cuando queremos agarrarnos de una fe que es una supuesta fe, una idea de cómo deberían ser las cosas, el demonio nos convence de que no funcionan así. Por eso la oración, la escucha de la palabra, la fracción del pan y las obras buenas van de la mano para ir haciendo que crezca nuestra fe. Finalmente, lo que cae entre los espinos, dice, escuchan la palabra, pero los afanes, riqueza y placeres de la vida los ahogan. ¿Cuántas veces podemos sentir en nuestro corazón la emoción del Espíritu Santo a hacer una buena obra? Y podemos decir, ¿y por qué la tengo que hacer? Esa persona no me cae bien, mejor no hago nada. ¿Por qué le tengo que dar algo? ¿Por qué tengo que sonreír? ¿Por qué me debo de aguantar si tengo ganas de darle un puñetazo o de robarme lo que tiene, si nadie me lo puede quitar? ¿Por qué me tengo que aguantar si veo a una mujer que me gusta y se me está ofreciendo y me meto con ella? ¿Por qué me tengo que aguantar si me puedo pasar los altos, si puedo cobrar mi cheque sin trabajar, si puedo tantas cosas que hacemos sin pensar y que dejamos a Dios por esos afanes, las riquezas y los placeres de la vida? No se da el fruto que se debería. Finalmente, dice, los que perseveran son los que dan el fruto. ¿Qué fruto nos pide el Señor? Nos pide frutos pequeños. El fruto de la oración, que más que nada es un regalo para ti y para mí, que nos va a dar fortaleza. El fruto de la escucha de la palabra, que lo mismo no le da nada a Dios, pero a ti y a mí también me dan bastante, porque es alimento para nosotros. El fruto sagrado de la Eucaristía y los sacramentos, que igual es para nosotros, para finalmente poder hacer obras de caridad, la oración por otros, el compartir tu pan, el compartir tu agua. Esos son los frutos que ya conocemos, Mateo 26. Dios, hermanos, que el llamado del Señor nos encuentre justamente haciendo aquello que es bueno para Él, para que podamos entrar en el cielo. Dios les bendiga.